Fue frente a todos, familiares, vecinos, empleados, que ella cayó de rodillas con sus niñas a su alrededor. Los ojos llenos de lágrimas, el vestido gastado, las manos temblorosas. Pero lo que más llamó la atención en esa escena no fue el llanto. Fue lo que sostenía entre las manos. Nadie se atrevió a acercarse. Todos allí sabían que algo grave había ocurrido. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría después. Porque detrás de aquella humillación pública había un secreto que lo cambiaría todo, y el último deseo que reveló en voz alta hizo llorar incluso a los más duros. Ahora dime en los comentarios, ¿tienes hijos? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar, con tus niños mirándote así? De verdad quiero saberlo. Respira hondo, porque lo que ella enfrentó aquel día es solo el comienzo de esta historia. El sonido de la madera maciza al cerrarse no fue un simple golpe, sino una sentencia dictada sin palabras, un estruendo seco que resonó en el pecho de Rosario más fuerte que cualquier grito. Las pesadas puertas de roble de la hacienda San Gabriel se juntaron con una finalidad absoluta, borrando de un tajo la luz cálida de los candelabros y el murmullo de los rezos que ocurrían adentro. Rosario se quedó estática frente al portón cerrado, con la vista clavada en los remaches de hierro forjado que ahora la separaban del cuerpo de Mateo, el hombre con el que había compartido 10 años de vida y 4 partos. No hubo explicaciones largas ni miradas de disculpa por parte del capataz que ejecutó la orden. Simplemente la empujaron hacia atrás, hacia la tierra suelta del camino real, dejándola allí como si fuera un animal que estorba en la entrada de una iglesia. El cielo de San Juan del Río, encapotado y gris como una lámina de plomo, amenazaba con romper en llanto mucho antes que ella. Rosario sintió cómo sus rodillas cedían, no por debilidad de espíritu, sino por el peso físico de la humillación que acababa de recibir frente a todo el pueblo. A su alrededor, aferradas a las telas desgastadas de su falda, estaban sus 4 hijas. Clara, la mayor, con sus trenzas apretadas y los ojos llenos de una confusión adulta. Lucía y Ana, gemelas en el miedo, que se abrazaban entre ellas, y la pequeña Valentina de apenas 2 años, que no entendía la muerte ni el rechazo, y solo extendía sus brazos hacia la puerta cerrada, pidiendo por su papá. La imagen era de una crudeza insoportable, una familia partida por la mitad, donde la sangre de los apellidos pesaba más que el amor que se habían jurado. Nadie en el pueblo se atrevió a acercarse en ese primer momento, paralizados por ese miedo atávico que se tiene a los dueños de la tierra en el México de 1910. Los peones miraban desde la distancia, con los sombreros en la mano y la cabeza gacha, reconociendo la injusticia, pero incapaces de levantar la voz contra doña Bernarda. La matriarca había dado la orden desde su silla de alto respaldo. En esa casa se velaba al patrón, al heredero legítimo, y no había lugar para la mujer del campo y sus hijas mestizas. Rosario sabía que, para esa mujer de corazón de piedra, ella nunca había sido una esposa, sino un error de juventud de Mateo, una mancha en el linaje impecable de los Almazán, que ahora, con la muerte de él, finalmente podían intentar borrar. El frío comenzó a descender junto con la tarde, un aire helado que bajaba de la sierra y se colaba por los pliegues del rebozo de Rosario. Ella no se levantó del lodo. Mantuvo la espalda recta, aunque por dentro sentía que sus órganos se contraían del dolor. No era solo el duelo de haber perdido a Mateo por esa fiebre repentina y traicionera. Era la violencia de que le robaran el derecho a despedirse, de sostener su mano fría una última vez y arreglarle el cabello como a él le gustaba. Adentro, en el salón principal, imaginaba a gente que apenas conocía a Mateo, primos lejanos, socios comerciales, amigos de su madre, fingiendo un dolor mesurado y elegante, bebiendo café y hablando en susurros, mientras las verdaderas dueñas de su corazón tiritaban a la intemperie. Clara, con sus 10 años recién cumplidos, fue la primera en romper el silencio opresivo que las rodeaba. Tiró suavemente del brazo de su madre y preguntó con un hilo de voz por qué la abuela no las quería, por qué no podían entrar si papá estaba ahí. Rosario tuvo que tragar saliva, un nudo áspero y amargo, para poder contestar sin que la voz se le quebrara. No podía sembrar odio en el corazón de sus hijas, no todavía, no cuando el cuerpo de su padre
aún estaba presente en la tierra. Acarició la mejilla de la niña, limpiando una mancha de tierra, y le dijo simplemente que hay gente que tiene el alma tan llena de cosas viejas que ya no les cabe el cariño. Fue una respuesta incompleta, pero suficiente para que Clara volviera a guardar silencio, mirando con rencor las ventanas iluminadas de la hacienda. La llovizna comenzó a caer poco después, una brizna molesta y constante que no limpiaba, sino que hacía que el polvo del camino se convirtiera en un barro pegajoso. Rosario acomodó a las niñas debajo de un viejo árbol de mezquite que crecía cerca del muro perimetral, el único refugio que la naturaleza les ofrecía ante la crueldad humana. Se quitó su propio rebozo para cubrir a Valentina y a Ana, quedándose ella expuesta a la humedad que pronto le caló la blusa hasta los huesos. No se movería de ahí. Esa era su protesta silenciosa, su única arma. Si doña Bernarda pensaba que ella se iría avergonzada a esconderse en su jacal, estaba muy equivocada. Se quedaría allí, como una estatua de barro y dignidad, hasta que sacaran el cuerpo de Mateo. Desde las ventanas altas de la casa grande, a veces se veía una sombra moverse tras las cortinas de encaje. Rosario imaginaba que era doña Bernarda, vigilando, asegurándose de que las intrusas se hubieran marchado. Pero Rosario se mantenía firme, con la mirada fija en la piedra gris del muro. Recordaba las manos de Mateo, manos que, a diferencia de las de su madre, no temían al trabajo ni a la tierra. Recordaba cómo él había renunciado a los lujos de esa misma casa para vivir con ella en la sencillez y cómo esa decisión le había costado el desprecio eterno de su familia. Ahora, muerto él, la protección se había esfumado, y la realidad caía sobre ellas con todo su peso brutal. El hambre comenzó a molestar a las niñas cuando la noche se cerró por completo. Valentina lloriqueaba bajito, un sonido que taladraba el corazón de Rosario más que cualquier insulto. Buscó en sus bolsillos y solo encontró un pedazo de pan duro que había guardado de la mañana, un trozo miserable que partió en 4 pedazos exactos, negándose a comer ella misma. Mientras las niñas masticaban en la oscuridad, Rosario sintió el roce del papel contra su piel, escondido dentro de su corsé. Era la carta, el último encargo de Mateo. Doña Bernarda creía tener todo el poder, todo el dinero y toda la autoridad, pero no sabía que Rosario guardaba la verdadera voluntad de su hijo pegada al pecho, una voluntad que pesaba más que todo el oro de la hacienda. El pueblo de San Juan del Río se fue apagando. Las luces de las casas lejanas desaparecieron una a una, dejando a la viuda y a sus huérfanas en una soledad absoluta. Solo se escuchaban los grillos y el sonido lejano de los caballos en las caballerizas de la hacienda. Era un aislamiento total, una exclusión social tan palpable que se sentía como una pared física. Nadie salió a ofrecerles un techo. El miedo a las represalias de la patrona era un manto efectivo que cubría la compasión de los vecinos. Rosario entendió entonces que estaba sola en el mundo, que su única patria eran esas 4 niñas y que su única defensa era la verdad que llevaba oculta. Pasaron las horas y el frío se volvió un cuchillo. Las niñas se durmieron amontonadas unas contra otras, buscando calor humano, mientras Rosario vigilaba el sueño con los ojos ardiendo por el cansancio y la sal de las lágrimas no derramadas. No era momento de flaquear. Al amanecer, cuando sacaran a Mateo para llevarlo al cementerio de los ricos, ella tendría que estar de pie, no como la sirvienta que doña Bernarda quería ver, sino como la esposa legítima que era. Se limpió la cara mojada por la lluvia con el dorso de la mano curtida y respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire húmedo de la noche, preparándose para la guerra silenciosa que estallaría con la primera luz del sol. La madrugada avanzó con una lentitud exasperante, como si el tiempo mismo se hubiera congelado por respeto al luto o por indiferencia ante el sufrimiento de las que esperaban afuera. El frío de la sierra bajó con más fuerza, transformando la llovizna en una escarcha fina que cubría los matorrales y endurecía el lodo del camino. Rosario sentía que sus piernas habían dejado de responderle hacía horas, entumecidas por la inmovilidad y la humedad del suelo, pero no se atrevía a cambiar de postura por miedo a despertar a las niñas, que dormían un sueño inquieto y frágil sobre su regazo. Cada vez que una de ellas se movía buscando calor, Rosario acomodaba mejor el rebozo,
convirtiendo su propio cuerpo en la única barrera entre sus hijas y la intemperie cruel de esa noche sin luna. Dentro de la hacienda, las luces de los candelabros comenzaron a apagarse una a una, señal de que los rezos de compromiso habían terminado y que los invitados se retiraban a las habitaciones de huéspedes. El silencio que siguió fue aún más pesado que el murmullo de las oraciones en latín. Rosario se imaginó a Mateo solo en el salón principal, rodeado de flores caras que él nunca hubiera elegido y cirios de cera virgen que no calentaban su cuerpo inerte. La soledad de él ahí dentro, atrapado en las reglas de su madre, le dolía más que el hambre que empezaba a retorcerle el estómago. Pensó en cuántas veces Mateo le había dicho que odiaba la frialdad de esa casa, y ahora, ironía cruel del destino, estaba prisionero en ella para siempre. Fue cerca de las 3 de la mañana cuando un sonido distinto al viento la sacó de su estupor. Eran pasos arrastrados, lentos, que venían del interior de la propiedad, acercándose a la reja lateral del jardín de servicio. Rosario tensó el cuerpo, temiendo que fuera algún capataz enviado para echarla definitivamente a la carretera, pero la figura que se recortó contra la penumbra no llevaba armas ni actitud amenazante. Era una sombra encorvada, pequeña, que se movía con la cautela de quien conoce cada piedra del terreno. Al acercarse a los barrotes, la luz tenue de un farol distante reveló el rostro surcado de arrugas de don Anselmo, el viejo jardinero que había enseñado a Mateo a trepar árboles cuando era niño, el único que lo había querido sin condiciones dentro de esos muros. El anciano no dijo nada al principio. Sus ojos acuosos recorrieron la escena miserable de la viuda y las huérfanas tiradas en el barro. Con manos temblorosas por la edad y el miedo a ser descubierto, sacó de entre sus ropas un jarro de barro envuelto en un trapo limpio y un par de panes dulces aplastados. Los pasó a través de los barrotes oxidados con una reverencia que ningún rico le había ofrecido jamás a Rosario. El calor del recipiente fue lo primero que sintió sus manos heladas, un alivio físico tan intenso que casi le provocó el llanto que había estado conteniendo. Aquel gesto, pequeño y clandestino, era la primera muestra de humanidad que recibían desde que Mateo había cerrado los ojos y venía de quien menos tenía para dar. «Tómelo rápido, niña Rosario», susurró Anselmo con una voz que sonaba a hojas secas. «Si la patrona se entera, me echa a la calle sin miramientos, pero no podía dejarlas así». El patrón Mateo no me lo perdonaría nunca. El viejo miró hacia la casa grande con desconfianza, persignándose rápidamente. Le contó en voz baja que adentro el ambiente estaba pesado, que las velas se apagaban solas sin que hubiera corriente de aire, y que los perros no dejaban de aullar en las perreras. Para la gente sencilla del campo, esas eran señales claras. El alma de Mateo no estaba descansando, no estaba conforme con la farsa de velorio que le habían montado lejos de su verdadera familia. Rosario despertó a las niñas con suavidad, urgiéndolas a beber sorbos pequeños del café aguado pero caliente que Anselmo les había traído. Clara y Lucía comieron el pan con desesperación, migaja a migaja, mientras Ana sostenía el jarro con ambas manos para calentar sus dedos entumecidos. Verlas comer, ver cómo recuperaban un poco de color en las mejillas pálidas, le dio a Rosario una nueva oleada de fuerza. No estaba sola. Tenía aliados invisibles, gente que, aunque no tuviera poder ni voz, reconocía la verdad. Agradeció a Anselmo con una mirada profunda, sin palabras, porque el nudo en la garganta no la dejaba hablar, y el viejo asintió antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad del jardín, como un fantasma bondadoso. La última hora antes del amanecer fue la más difícil, cuando la temperatura descendió a su punto más crítico y la oscuridad se volvió absoluta antes de ceder. El cuerpo de Rosario dolía en cada coyuntura, una rigidez dolorosa que le recordaba que no era de piedra, aunque tuviera que parecerlo. Se obligó a estirar las piernas, a mover los brazos para que la sangre circulara, preparándose para lo que venía. Sabía que doña Bernarda intentaría salir temprano hacia el cementerio para evitar las miradas curiosas del pueblo, para enterrar el escándalo junto con su hijo lo más rápido posible. Pero Rosario ya no tenía miedo.
El café de Anselmo y la certeza de la inquietud de Mateo le habían devuelto la claridad de pensamiento. Cuando la primera luz, gris y lechosa, comenzó a delinear las montañas del horizonte, la hacienda despertó. Se escucharon los relinchos de los caballos percherones siendo enganchados a la carroza fúnebre y el grito seco de los mozos de cuadra. El portón principal, ese que se les había cerrado en la cara horas antes, crujió anunciando movimiento. Rosario puso de pie a sus hijas una por una. Con los dedos rígidos por el frío, les limpió las caras con el borde de su enagua, les acomodó las trenzas deshechas y les sacudió el polvo de los vestidos remendados. No permitiría que nadie las mirara con lástima. Eran las hijas de Mateo Almazán, y aunque no llevaran sedas ni encajes, llevarían la frente en alto. Los primeros en salir fueron los criados, hombres y mujeres que desviaban la mirada avergonzados al ver que la viuda seguía allí, inamovible como un roble viejo. Algunos se quitaron el sombrero disimuladamente, un respeto silencioso que no se atrevían a vocalizar. Luego salió el cura del pueblo, el padre Tomás, un hombre bueno pero débil de carácter, que palideció al verlas bloqueando el paso. Sabía que se avecinaba un conflicto y que él, como mediador de Dios y de los ricos, quedaría atrapado en medio. Rosario lo miró fijamente a los ojos hasta que él tuvo que bajar la vista, reconociendo su propia cobardía al no haber insistido en que las dejaran entrar la noche anterior. Finalmente, el sonido pesado de las ruedas de madera sobre el empedrado anunció la salida del cortejo. La carroza negra, adornada con penachos de plumas oscuras y cristales biselados, avanzó lentamente hacia la salida, tirada por 4 caballos negros impecables. Detrás venía doña Bernarda, caminando con la ayuda de un bastón de ébano con empuñadura de plata, vestida de un luto tan riguroso que parecía una sombra recortada contra la mañana gris. Su rostro era una máscara de piedra, pero al ver a Rosario plantada en medio del camino, sus ojos destellaron con una furia contenida. El momento había llegado. No habría más espera ni más silencio. El choque entre dos mundos, entre la sangre y el amor, estaba a punto de estallar frente a todo San Juan del Río. El resoplido de los caballos percherones fue lo único que rompió el silencio sepulcral de la mañana, lanzando nubes de vapor caliente al aire gélido justo frente al rostro de Rosario. La inmensa carroza negra se detuvo a escasos metros de ella, una montaña de madera tallada y barniz oscuro que parecía diseñada para aplastar cualquier cosa que no tuviera apellido ilustre. Los animales, nerviosos por la tensión que sus jinetes transmitían a través de las riendas, golpeaban los adoquines húmedos con sus cascos cerrados, creando un ritmo metálico y amenazante que hizo temblar el suelo bajo los pies descalzos de las niñas. Rosario no retrocedió ni un milímetro. Sintió el aliento bestial de las bestias en su propia piel, pero mantuvo la barbilla en alto, clavando sus ojos en la figura oscura que reinaba desde el interior del carruaje como una gárgola antigua y despiadada. Doña Bernarda no esperó a que su cochero bajara a abrirle la portezuela. La empujó ella misma con un golpe seco de su bastón, descendiendo los escalones del vehículo con una agilidad sorprendente para su edad, alimentada por la pura indignación. Su vestido de seda negra crujió al tocar el suelo fangoso, una ofensa imperdonable para una mujer que vivía obsesionada con la pureza y las apariencias. Se plantó frente a la viuda, irguiéndose cuán alta era, y la miró con ese desprecio absoluto que solo se aprende tras generaciones de mandar sin ser cuestionada. No veía a una madre sufriendo, ni a unos nietos huérfanos. Veía un obstáculo sucio, un estorbo plebeyo que se atrevía a manchar la solemnidad de su duelo privado con su presencia inoportuna y su pobreza evidente. «Quítate de mi camino, mujer insolente». El grito de Bernarda rasgó el aire como un látigo, haciendo que varios peones cercanos dieran un paso atrás instintivamente. «Ya has causado suficiente vergüenza a esta familia en vida de mi hijo. No permitiré que conviertas su entierro en un espectáculo de mercado». La anciana golpeó el suelo con la punta metálica de su bastón, salpicando lodo hacia las piernas de Clara, quien se encogió asustada contra la falda de su madre. La crueldad de Bernarda no era caliente y pasional, era fría, calculada y afilada como un bisturí.
Esperaba que la orden fuera obedecida de inmediato, como siempre ocurría en sus tierras, donde su palabra era ley y el destino de los hombres dependía de su humor matutino. Rosario sintió como el miedo intentaba trepar por su garganta, un sabor metálico y amargo que conocía bien, pero lo tragó con fuerza. Apretó las manos de sus hijas hasta que sus nudillos se pusieron blancos, transmitiéndoles en silencio la orden de no moverse. No era momento de ser la sirvienta sumisa que agachaba la cabeza. Era el momento de ser la madre leona que defiende a sus cachorros. Recordó las noches en que Mateo lloraba en sus brazos por la dureza de esa mujer, y esa memoria le dio una armadura invisible. La humillación pública era el arma favorita de los ricos, pero la dignidad del pobre, cuando es verdadera, es un escudo que ningún insulto puede atravesar si uno no lo permite. El pueblo entero contuvo el aliento, formando un círculo amplio y silencioso alrededor de las dos mujeres. Nadie se atrevía a intervenir, pero tampoco nadie se iba. Los trabajadores de la hacienda, con sus sombreros raídos apretados contra el pecho, miraban la escena con una mezcla de terror y fascinación. Sabían que Rosario estaba firmando su sentencia de expulsión definitiva, tal vez incluso su destierro del pueblo, pero en sus ojos había un brillo de admiración clandestina. Ver a alguien, especialmente a una mujer sola y sin recursos, plantarle cara a la dueña de todo el valle, era algo que contarían a sus nietos en voz baja, una leyenda de resistencia que nacía en ese preciso instante de tensión insoportable. «No me voy a mover, doña Bernarda», respondió Rosario, y su voz no tembló, aunque por dentro se estaba deshaciendo. «No vengo a pedirle nada que sea suyo. No quiero su dinero, ni sus tierras, ni su apellido para mí. Solo vengo a acompañar al hombre que amé y al padre de estas niñas. Él no es propiedad de la hacienda. Era un hombre, mi esposo, y tenemos derecho a despedirlo». Sus palabras, pronunciadas con una calma que contrastaba violentamente con la furia de la matriarca, resonaron en el aire húmedo. No gritó, no insultó, simplemente expuso una verdad humana tan básica que hizo que la autoridad de Bernarda pareciera por un segundo, pequeña y mezquina, frente a la grandeza del dolor genuino. La cara de la anciana se transformó, pasando de la palidez de la ira a un rojo violento. No estaba acostumbrada a que la desafiaran, y mucho menos una nadie enfrente de sus empleados. Hizo una señal imperiosa al cochero, un hombre corpulento que sostenía las riendas con manos sudorosas, ordenándole avanzar. «Si no se quita por las buenas, que los caballos le enseñen su lugar. Pásales por encima si es necesario», bramó, perdiendo completamente la compostura elegante que tanto valoraba. El cochero dudó, mirando los ojos grandes y aterrorizados de las niñas que bloqueaban el paso. Era un hombre rudo, acostumbrado a obedecer, pero la orden de arrollar a una familia era un límite que su conciencia, por más dormida que estuviera, se resistía a cruzar. Las niñas comenzaron a llorar abiertamente ante la amenaza de los cascos gigantescos de los caballos, que resoplaban y piafaban, sintiendo la tensión de los humanos. Valentina escondió la cara en los pliegues del vestido de su madre, sollozando con ese hipo desesperado de los niños que sienten el peligro sin entenderlo. Pero Clara, la mayor, hizo algo inesperado. Se soltó de la mano de Rosario y dio un paso al frente, interponiéndose entre su madre y la anciana. Con solo 10 años, imitó la postura de Rosario, levantando su pequeña barbilla desafiante, una copia exacta de los gestos de su padre Mateo cuando se enojaba. Ese detalle no pasó desapercibido para Bernarda, quien vio en la niña el fantasma viviente de su hijo muerto, y por un instante vaciló. El padre Tomás, sudando frío dentro de su sotana a pesar de la temperatura baja, intentó acercarse con las manos levantadas en un gesto conciliador, murmurando algo sobre la caridad cristiana y el escándalo público. Pero Bernarda lo cortó con una mirada fulminante que lo dejó clavado en su sitio. «Usted cállese, padre», espetó ella. «Esto es asunto de mi casa y de mi sangre. Dios no tiene nada que ver con la insolencia de esta arribista». La anciana estaba dispuesta a todo, a usar la fuerza bruta, a mancharse las manos si era necesario, con tal de no ceder ni un centímetro de su poder ante el pueblo que la observaba. Era una batalla de voluntades, y ella tenía el dinero y la fuerza de su lado. Fue entonces cuando Rosario supo que no había otra salida. Las palabras ya no servían.
La razón no tenía cabida en el corazón endurecido de su suegra. Llevó su mano derecha al pecho, sintiendo el crujido del papel bajo la tela mojada de su blusa. El sobre estaba tibio por el contacto con su piel, cargado con la última voz de Mateo, una voz que Bernarda no podría callar ni ignorar. Con un movimiento lento y deliberado, que atrajo todas las miradas como un imán, Rosario extrajo la carta lacrada. El sello rojo, con el escudo de la familia Almazán, brilló bajo la luz gris de la mañana, un faro de autoridad que nadie esperaba ver en las manos callosas de una viuda campesina. El momento de la verdad había llegado, y sería más doloroso que cualquier golpe. El sello de lacre rojo, con el escudo de armas de los Almazán, brilló bajo la luz grisácea de la mañana como una brasa encendida, un punto de calor en medio de tanto frío humano. Rosario sostenía el sobre con ambas manos, no como quien ofrece una súplica, sino como quien empuña un arma cargada. Sus dedos, ásperos por el trabajo en el campo y enrojecidos por la helada, contrastaban violentamente con la delicadeza del papel de hilo, una hoja fina que claramente había salido del escritorio privado de Mateo, ese mueble de caoba que su madre le tenía prohibido tocar. El silencio que se instaló en el camino real fue absoluto. Ni los caballos se atrevieron a relinchar, como si la presencia de ese objeto hubiera invocado al mismo difunto entre los vivos. Doña Bernarda, al reconocer el sello, dio un paso atrás casi imperceptible, como si hubiera recibido una bofetada física. Su rostro, que segundos antes estaba encendido por la ira, se drenó de color hasta quedar tan blanco como los lirios de la corona fúnebre. «¿Qué es eso?», siseó con desprecio, intentando recuperar su compostura, aunque sus ojos no podían apartarse de la firma que se adivinaba en el reverso. «Seguramente es alguna falsificación burda, algún garabato hecho por ti para sacarnos dinero», acusó con voz temblorosa, intentando convencerse a sí misma y a los peones que miraban boquiabiertos. La idea de que su hijo hubiera dejado instrucciones a espaldas de ella era inconcebible, una traición que su orgullo no podía procesar. Rosario no respondió a la acusación con gritos ni defensa. Simplemente giró el sobre para que el padre Tomás, que observaba desde la seguridad de su sotana, pudiera verlo claramente. El cura, un hombre que conocía la caligrafía de Mateo, tan bien como la suya propia por los años de confesiones y documentos parroquiales, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se acercó con pasos vacilantes, ajustándose los lentes, y al examinar el lacre intacto y la letra firme y angulosa, tuvo que asentir gravemente. «Es su letra, doña Bernarda», murmuró con voz que apenas se oyó, pero que tuvo el peso de una sentencia judicial. «Y la fecha es de hace 2 días, justo antes de entrar en la agonía final». La confirmación del sacerdote cayó como una losa sobre la arrogancia de la matriarca. Bernarda intentó arrebatarle el sobre a Rosario, extendiendo su mano enguantada con un gesto rapaz, pero la viuda fue más rápida y lo retiró contra su pecho. «No, señora», dijo Rosario con una calma que helaba la sangre. «Esto no es para usted, esto es para todos. Mateo sabía que usted intentaría esconderlo, quemarlo o ignorarlo, por eso me lo dio a mí». La acusación pública, dicha sin veneno pero con una certeza demoledora, hizo que varios de los presentes bajaran la vista, avergonzados de ser testigos de tanta mezquindad familiar expuesta a la luz del día. Con dedos que ya no temblaban, Rosario rompió el sello. El sonido del papel rasgándose fue nítido y seco, parecido al chasquido de una rama seca que se quiebra en el bosque. Desdobló la hoja con cuidado reverencial, alisando los pliegues sobre su mano abierta. El viento de la sierra agitó las esquinas del documento, pero ella lo sostuvo firme. Comenzó a leer, y su voz, que al principio sonaba ronca por el llanto contenido y el frío de la noche, se fue transformando, adquiriendo una resonancia y una fuerza que no parecían suyas, sino prestadas por la urgencia del hombre que había escrito esas líneas sabiendo que se le acababa el tiempo. «Yo, Mateo Almazán, en pleno uso de mis facultades y ante la inminencia de mi muerte, escribo esto para que no haya duda sobre los deseos de mi corazón», leyó Rosario. Las palabras de Mateo resonaron en el aire, claras y directas, despojadas de los adornos innecesarios que tanto gustaban a su madre. No hablaba como el heredero de una hacienda, sino como un hombre simple que se despide.
Sé que mi madre intentará borrar la memoria de mi esposa y mis hijas apenas yo falte. Sé que intentará enterrarme bajo el mármol frío del panteón familiar, junto a ancestros que nunca me conocieron y a los que nunca amé. Pero mi lealtad no está con los muertos de apellido ilustre, sino con los vivos que sostuvieron mi mano cuando la fiebre me quemaba. Doña Bernarda se llevó una mano a la garganta, como si le faltara el aire. Escuchar la voz de su hijo a través de la boca de la mujer que despreciaba era una tortura que no había anticipado. Intentó ordenar que la callaran, que los músicos tocaran, que los caballos avanzaran, pero nadie se movió. El poder de la última voluntad de un moribundo es sagrado en el campo mexicano, más fuerte que cualquier orden patronal. Los peones se quitaron los sombreros, uno por uno, en señal de respeto, no hacia la dueña de la tierra, sino hacia la verdad que estaba siendo revelada, una verdad que todos conocían pero que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Rosario continuó leyendo, y cada frase era un golpe al edificio de mentiras que la familia había construido. No quiero lujos en mi despedida. No quiero misas cantadas por obligación ni lloronas pagadas. Todo el oro de la hacienda no vale lo que vale una lágrima sincera de mi hija Valentina. Al escuchar su nombre, la pequeña, que estaba agarrada a la pierna de Rosario, miró hacia arriba con ojos grandes, reconociendo el amor de su padre en esas palabras extrañas. Fue un momento de intimidad desgarradora en medio de un acto público. Un recordatorio brutal de que lo que se estaba disputando allí no era un protocolo funerario, sino el derecho a amar y ser amado. Por lo tanto, la voz de Rosario se elevó, compitiendo con el viento que comenzaba a soplar más fuerte. Ordeno que mi cuerpo no entre en el mausoleo de los Almazán. La multitud contuvo el aliento. Negarse a ser enterrado en tierra consagrada de la familia era un escándalo, una ruptura definitiva con el linaje. Mi voluntad es ser devuelto a la tierra simple, sin lápidas pesadas que me aplasten el pecho. Quiero descansar bajo el gran ahuehuete del cruce de caminos, ese viejo árbol donde le pedí a Rosario que fuera mi esposa, el único lugar donde fui verdaderamente libre y feliz, lejos de la sombra asfixiante de la casa grande. La mención del ahuehuete, un árbol gigantesco y antiguo que marcaba el límite entre las tierras de la hacienda y el pueblo llano, fue una bofetada final. Mateo estaba eligiendo en su muerte el territorio de los pobres, el lugar de los encuentros clandestinos, el símbolo de su rebelión. Estaba rechazando el mármol italiano por las raíces torcidas y la tierra negra. Doña Bernarda, temblando de rabia y dolor, golpeó el suelo con su bastón. «Eso es mentira. Mi hijo jamás pediría ser enterrado como un perro en el campo. Estás inventando locuras», gritó, perdiendo los estribos por completo, con el rostro descompuesto por la negación de una realidad que la excluía. Pero Rosario no había terminado. Faltaba el párrafo final, la estocada definitiva que Mateo había reservado como garantía para la seguridad de sus hijas. «Y si mi familia se niega a cumplir este deseo», leyó Rosario mirando directamente a los ojos de su suegra, «si intentan separarme de mi esposa y mis hijas en la muerte como lo hicieron en vida, entonces declaro ante Dios y ante la ley que reniego de mi apellido. Que borren el nombre Almazán de mi tumba y de las actas de mis hijas, porque no quiero que lleven el peso de una herencia sin amor. Prefiero que sean nadie con dignidad a que sean ricas sin alma». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el llanto ahogado de Clara, que entendió, con su sabiduría de niña grande, que su padre las había protegido desde la tumba. El eco de las últimas palabras de Mateo se disipó en el aire helado, pero su peso cayó sobre los hombros de doña Bernarda como un manto de plomo. La anciana, que momentos antes parecía una torre inexpugnable de autoridad, se tambaleó visiblemente, apoyando todo su peso en el bastón para no desplomarse en el barro. No era solo la vergüenza pública lo que la golpeaba, sino la certeza absoluta de que su propio hijo, la carne de su carne, había preferido renegar de su sangre antes que permitir que ella siguiera humillando a la mujer que él había elegido. Por primera vez en décadas, el control absoluto que ejercía sobre la vida y la muerte en la hacienda se resquebrajaba ante sus ojos, y lo hacía por culpa de un papel arrugado en manos de una viuda campesina. «Esas son fantasías de un moribundo»,
gritó Bernarda, recuperando la voz con un esfuerzo que le tensó los tendones del cuello. La fiebre le quemó el juicio. Mateo no sabía lo que escribía. Yo soy su madre, y yo decido dónde descansa. Ese papel no tiene validez ante Dios ni ante los hombres. Su negación era desesperada, un intento patético de reescribir la realidad a gritos, esperando que el volumen de su voz pudiera ahogar la verdad escrita. Miró a su alrededor buscando apoyo, exigiendo con los ojos que alguien, cualquiera, el cura, el alcalde, los peones, diera un paso al frente para confirmar su autoridad y desmentir a Rosario. Pero el círculo de gente permaneció inmóvil, convertido en un jurado silencioso que ya había dictado sentencia en sus corazones. El padre Tomás, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, temblando dentro de su sotana, dio un paso al frente. Sabía que su posición en la parroquia dependía de las donaciones de la familia Almazán, pero el temor al juicio divino y el peso de la ley canónica eran mayores. Se limpió el sudor frío de la frente y con voz temblorosa pero audible se dirigió a la matriarca. «Doña Bernarda, por favor, el documento es legal. Yo mismo estuve presente cuando Mateo lo firmó, aunque no conocía su contenido exacto. Ignorar una última voluntad, escrita con tanta claridad, sería un pecado mortal y un delito civil. No podemos llevar el cuerpo al panteón familiar si él lo prohibió explícitamente. La tierra consagrada no puede ser una prisión para quien no quiere estar en ella». La intervención del cura fue el golpe de gracia para la resistencia legal de Bernarda, pero no para su orgullo. La anciana, acorralada, miró con odio puro a Rosario y a las niñas, que seguían formando una barrera humana frente a los caballos. «Entonces llévenselo», escupió con veneno. «Si prefiere pudrirse en el campo como un animal, que así sea, pero no esperen que yo ponga un pie en ese lodazal. Cochero, da la vuelta, regresamos a la casa». Dio la espalda al ataúd de su propio hijo con una frialdad que heló la sangre de los presentes, dispuesta a abandonarlo allí mismo antes que ceder en su arrogancia. Fue un gesto de una crueldad tan nítida que rompió el último hilo de respeto que los trabajadores le tenían. El cochero, sin embargo, no movió las riendas. El hombre, un mestizo corpulento que había servido a la familia durante 20 años, miró la espalda rígida de su patrona y luego miró el ataúd de madera fina donde yacía Mateo, el niño al que él había enseñado a montar a caballo. Miró a Rosario, empapada y digna, y a las 4 niñas que lo observaban con ojos suplicantes. En ese instante, algo se rompió en la estructura invisible de servidumbre que sostenía la hacienda. El cochero bajó la cabeza, soltó las riendas sobre el pescante y en un acto de rebelión silenciosa que nadie hubiera creído posible, descendió del carruaje. No dijo una palabra, simplemente se quitó el sombrero y se fue a parar junto a Rosario, eligiendo su bando en esa guerra muda. Ese fue el momento en que el dique se rompió. Al ver al cochero tomar partido, otros hombres se movieron. Don Anselmo, el jardinero, salió de entre las sombras del portón. Luego, 2 peones del maizal. Luego el herrero del pueblo que había venido a mirar. Uno a uno, los hombres sencillos de San Juan del Río se acercaron a la carroza fúnebre, ignorando los gritos histéricos de doña Bernarda que les ordenaba detenerse. Con un respeto infinito, casi religioso, abrieron la parte trasera del vehículo. No eran los portadores de guante blanco que la familia había contratado. Eran manos curtidas, llenas de callos y tierra, las que cargaron el peso de Mateo sobre sus hombros. Rosario vio cómo bajaban a su esposo de aquel carruaje que no le correspondía y sintió que las rodillas le fallaban, no por debilidad, sino por el alivio inmenso que le inundó el pecho. Mateo volvía a ser suyo. Ya no era el joven amo secuestrado por los rituales de la aristocracia, volvía a ser el hombre que amaba el campo, el esposo que había preferido la verdad. Se acercó al ataúd, ahora sostenido por 6 hombres del pueblo, y posó su mano sobre la madera barnizada. No estaba fría. Le pareció sentir una calidez extraña, como si Mateo desde el otro lado le estuviera apretando la mano en agradecimiento por haberlo rescatado de la soledad del mármol. «Vamos al Ahuehuete», dijo Rosario con voz suave, pero que se escuchó claramente en el silencio de la mañana. No era una pregunta, era una dirección. El cortejo se reorganizó espontáneamente.
Ya no había protocolo, ni orden de precedencia. Rosario y sus 4 hijas se pusieron al frente, caminando sobre el lodo con la cabeza alta. Detrás de ellas, el ataúd flotaba sobre los hombros de los campesinos, y detrás del ataúd, el pueblo entero comenzó a caminar. Mujeres con rebozos, niños descalzos, ancianos con bastones. Todos se unieron a la marcha, dando la espalda a la mansión de los Almazán y dirigiéndose hacia el cruce de caminos, hacia el árbol viejo que marcaba el límite de la libertad. Doña Bernarda se quedó sola junto a la carroza vacía y los caballos impacientes. Vio cómo la multitud se alejaba, llevándose a su hijo y a su historia, dejándola atrás con su orgullo intacto, pero con los brazos vacíos. Por un momento pareció que iba a gritar, a ordenar a sus guardias que dispararan, a hacer algo para detener esa locura, pero el peso de la soledad fue mayor. Se dio cuenta de que, aunque era dueña de todas las tierras hasta donde alcanzaba la vista, en ese momento era la mujer más pobre del mundo. Nadie la miraba. Nadie esperaba nada de ella. Su poder se había evaporado frente a la dignidad de una madre que defendía a sus hijas. El camino hacia el Ahuehuete no era largo, pero estaba lleno de baches y charcos profundos por la lluvia de la noche anterior. Sin embargo, nadie se quejó. Rosario caminaba sin sentir las piedras bajo sus pies descalzos, con la vista fija en la copa inmensa del árbol que se recortaba contra el cielo gris a lo lejos. Ese árbol era un símbolo. Allí se habían besado por primera vez, escondidos de las miradas de la hacienda. Allí Mateo le había prometido que pasara lo que pasara, nunca dejaría que nadie la humillara. Y ahora, incluso muerto, estaba cumpliendo su promesa, obligando al mundo a reconocerla como su esposa legítima en el lugar donde todo había comenzado. Clara caminaba al lado de su madre, sosteniendo la mano de la pequeña Valentina. La niña ya no lloraba, miraba el ataúd de su padre con una seriedad nueva, entendiendo que ese viaje era importante. A medida que se alejaban de la hacienda, el aire parecía volverse más ligero, menos opresivo. Los pájaros comenzaron a cantar en los arbustos cercanos, indiferentes al drama humano, y un rayo de sol tímido logró perforar las nubes densas, iluminando el camino justo frente a ellas. Era como si la misma naturaleza, que Mateo tanto amaba, estuviera abriendo paso para recibirlo de vuelta en su seno. La marcha fúnebre se convirtió en algo más que un entierro. Era una procesión de victoria. No había música lúgubre, solo el sonido de cientos de pasos sobre la tierra mojada y el murmullo de los rezos espontáneos que la gente comenzaba a elevar. Rosario no miró hacia atrás ni una sola vez. Sabía que doña Bernarda seguía allí, parada como una estatua de sal, pero ya no le importaba. El miedo se había quedado atrás, en el portón cerrado. Ahora, con cada paso que daba hacia el Ahuehuete, Rosario sentía que estaba recuperando no solo a su esposo, sino su propia vida, reescribiendo el destino de sus hijas con la tinta indeleble del coraje. El camino hacia el viejo Ahuehuete no era un sendero de rosas, sino una trocha de tierra batida que la lluvia de la noche había convertido en un lodazal espeso y resbaladizo. Sin embargo, para Rosario, cada paso que daba alejándose de la verja de hierro de la hacienda se sentía más firme que cualquier piso de mármol que hubiera pisado en su vida. No le importaba que el barro frío se colara entre los dedos de sus pies descalzos, ni que el dobladillo de su falda pesara kilos por la humedad acumulada. Lo que sentía era la liberación de un yugo invisible que la había asfixiado durante años. A su lado, sus hijas caminaban con una dignidad impropia de su edad, contagiadas por la fuerza silenciosa de su madre, manteniendo la vista al frente como si fueran reinas sin corona marchando hacia su propio reino. Detrás de ellas, el sonido era impresionante por su humanidad. No había ruedas chirriando ni cascos de caballos golpeando piedra, solo el ritmo sordo y constante de cientos de pies marchando al unísono. El pueblo de San Juan del Río, que tantas veces había bajado la cabeza ante los Almazán, ahora caminaba erguido, escoltando a uno de los suyos. No era una turba ruidosa ni desordenada, era una marea de sombreros de paja y rebozos oscuros que avanzaba con un respeto solemne. Los hombres se turnaban para cargar el ataúd de Mateo, pasándose el peso de hombro a hombro sin detener la marcha,
honrados de llevar la carga que la propia familia del difunto había despreciado minutos antes. El ataúd, despojado de la carroza ostentosa, parecía ahora más pequeño, más humano, meciéndose suavemente sobre los hombros de los campesinos como una barca en un río tranquilo. Rosario podía escuchar la madera crujir levemente con el movimiento, un sonido que le recordaba a la mecedora de mimbre donde Mateo solía sentarse por las tardes a mirar el atardecer. Ya no era el cuerpo del patrón envuelto en misterio y lejanía. Era Mateo, su Mateo, rodeado por el olor a tierra mojada y sudor honesto, el mismo olor que él traía en la piel cuando regresaba de supervisar la siembra, lejos de los perfumes rancios de los salones de su madre. Clara, que caminaba a la derecha de Rosario, apretó la mano de su madre con fuerza. La niña, a sus 10 años, había entendido más de la vida en esa última hora que en toda su infancia. Miraba a los hombres que cargaban a su padre y veía en sus rostros curtidos una tristeza genuina, una lágrima furtiva que se escapaba por una mejilla sin afeitar. Entendió entonces que el amor no se mide por la cantidad de velas en un velorio, sino por las manos dispuestas a cargarte cuando ya no puedes caminar. Esa lección, grabada a fuego en su memoria infantil, sería la herencia más valiosa que Mateo le dejaría, mucho más que cualquier apellido o cuenta bancaria. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Dejaron atrás los muros altos y las rejas de la hacienda para adentrarse en el campo abierto, donde el maíz crecía alto y verde. A lo lejos, recortado contra el cielo plomizo que empezaba a abrirse, se alzaba el ahuehuete milenario. Era un gigante de raíces nudosas y ramas que se extendían como brazos protectores, un testigo mudo de la historia del valle mucho antes de que los Almazán pusieran la primera piedra de su mansión. Para Mateo, ese árbol había sido su catedral, su confesionario y su refugio. El único lugar donde las reglas de su madre no tenían poder y donde podía ser simplemente un hombre enamorado de una mujer sencilla. Rosario sintió un nudo en la garganta al ver el árbol acercarse. Recordó la tarde, hacía 12 años, en que Mateo la citó allí bajo la excusa de revisar unos linderos. Recordó cómo él, temblando más que una hoja al viento, sacó un anillo sencillo de plata, el único que pudo comprar con sus ahorros secretos, y le pidió que compartiera su vida, advirtiéndole que sería una vida difícil, lejos de la aprobación de su familia. Ella había dicho que sí sin dudarlo, sellando su destino bajo esas mismas ramas que ahora, en un ciclo perfecto y doloroso, lo recibirían para su descanso eterno. No había rencor en su corazón por la dureza de la vida que les tocó, solo gratitud por haberla vivido juntos. Cuando llegaron al pie del árbol, el cortejo se detuvo. No había fosa cavada. Doña Bernarda, en su soberbia, no había enviado a nadie a preparar el terreno porque nunca creyó que se atrevieran a desafiarla. Pero eso no detuvo a los hombres. Sin que nadie diera una orden, aparecieron palas y picos. Eran herramientas de trabajo desgastadas por el uso diario en la milpa, no instrumentos ceremoniales. Los campesinos comenzaron a cavar la tierra negra y fértil con un vigor respetuoso, turnándose para abrir el lecho donde descansaría su amigo. El sonido del metal golpeando la tierra era rítmico, casi musical, una canción de cuna primitiva que devolvía al hombre al polvo del que vino. El padre Tomás, que había seguido la procesión a una distancia prudente, llegó finalmente al círculo, jadeando un poco por el esfuerzo y el lodo en sus zapatos. Miró a Rosario con una mezcla de vergüenza y admiración. Sabía que su lugar estaba allí, bendiciendo esa tierra no consagrada por la iglesia, pero santificada por el amor. Sacó su estola morada del bolsillo, la besó y se la colocó sobre los hombros, asumiendo su deber sagrado, lejos de los altares dorados. Nadie le reprochó su cobardía anterior. En ese momento, bajo la sombra inmensa del ahuehuete, solo importaba que Mateo no se fuera sin una oración sincera. A lo lejos, en la entrada de la hacienda, la figura negra de doña Bernarda seguía inmóvil, observando. Era un punto oscuro y solitario en la inmensidad del paisaje, una nota discordante, que ya no tenía fuerza para interrumpir la melodía de la despedida. Rosario la miró por última vez, no con odio, sino con una lástima profunda.
Esa mujer tenía todo el poder del valle, pero no tenía a nadie que llorara por ella con la sinceridad con la que el pueblo lloraba a Mateo. Se dio cuenta de que la verdadera pobreza no era la falta de dinero, sino la soledad del alma endurecida. Bernarda había ganado muchas batallas en su vida, pero había perdido la guerra más importante, la del corazón de su propio hijo. Finalmente, la fosa estuvo lista, profunda, oscura y oliendo a raíces y humedad. Los hombres bajaron el ataúd con cuerdas, con una delicadeza extrema, hasta que la madera tocó el fondo. Rosario se acercó al borde. Tenía en la mano un puñado de flores silvestres que Valentina había recogido en el camino, pequeñas margaritas y flores de campo que no costaban nada, pero valían todo. Las dejó caer sobre la tapa del ataúd, viendo cómo los pétalos blancos brillaban en la oscuridad de la tierra. «Descansa, mi amor», susurró, sintiendo que una parte de ella se iba con él, pero sabiendo que otra parte, la más fuerte, se quedaba arriba para luchar por las 4 semillas que él le había dejado. La última palada de tierra cayó sobre la fosa, con un sonido sordo y definitivo, sellando no solo el cuerpo de Mateo, sino un capítulo entero en la vida de San Juan del Río. El montículo de tierra oscura quedó desnudo bajo la sombra inmensa del ahuehuete, sin cruces de hierro forjado ni ángeles de mármol que vigilaran el sueño eterno, solo coronado por las flores silvestres que Valentina y sus hermanas habían depositado con reverencia infantil. Rosario se quedó mirando la tumba fresca, sintiendo que una parte de sus entrañas se quedaba enterrada allí abajo, mezclada con las raíces y los gusanos, pero obligó a sus pulmones a seguir respirando. El aire olía a humedad y a cera quemada de las pocas velas que los vecinos habían encendido, un aroma que se quedaría impregnado en su memoria olfativa como el perfume triste de la despedida. No hubo discursos grandilocuentes. El silencio del campo y el canto lejano de un censontle fueron la única liturgia que Mateo necesitó para volver al origen. Poco a poco, la multitud comenzó a dispersarse, regresando a sus labores con la cabeza baja y el corazón encogido por la solemnidad del momento. Algunos se acercaron a Rosario para murmurar un pésame rápido, deslizando en sus manos alguna moneda de cobre o un pedazo de pan envuelto en servilletas bordadas, ofrendas de gente que daba lo que no tenía. Sin embargo, en los ojos de todos se leía el mismo mensaje oculto: el miedo. Nadie le ofreció un techo permanente para pasar la noche. Sabían que albergar a la enemiga declarada de doña Bernarda era buscarse la ruina, el despido o algo peor. Rosario, con esa sabiduría amarga que da la desgracia, aceptó las limosnas con dignidad, pero rechazó cualquier ayuda que pudiera comprometer a los suyos. Entendió que su guerra era solitaria y que arrastrar a otros a su infortunio no era la forma de honrar la memoria de su esposo. «Vámonos, niñas», dijo con voz seca, sacudiéndose la tierra de las rodillas. «Tenemos que recoger nuestras cosas antes de que cambien los cerrojos». La caminata de regreso hacia la pequeña casa que habían habitado en los límites de la hacienda fue un vía crucis distinto. Ya no había cortejo ni protección colectiva, solo una mujer y 4 niñas caminando en sentido contrario a la seguridad, adentrándose de nuevo en la boca del lobo. El sol del mediodía, pálido y sin fuerza, iluminaba los campos de agave que tantas veces Mateo había recorrido a caballo. Ahora, esos mismos paisajes parecían ajenos, propiedad prohibida que las miraba con hostilidad. Clara cargaba a la pequeña Valentina, que se había quedado dormida por el agotamiento del llanto, mientras Lucía y Ana se aferraban a la falda de su madre como si el suelo fuera a abrirse bajo sus pies en cualquier momento. Al llegar al sendero que conducía a su hogar, encontraron lo que Rosario temía, pero esperaba. Jacinto, el capataz mayor de la hacienda, estaba parado frente a la puerta de madera, bloqueando la entrada con su cuerpo macizo. No estaba solo. 2 peones armados con machetes aguardaban a sus espaldas, con la vista fija en el suelo para no tener que cruzar miradas con la viuda. Jacinto se quitó el sombrero al verlas llegar, un gesto de respeto automático que contrastaba con la crueldad de su misión. Su rostro, curtido por el sol y lleno de cicatrices de viruela, mostraba una vergüenza profunda. Conocía a Rosario desde que llegó al pueblo. Había compartido tragos con Mateo.
Pero la lealtad al pan que comían sus hijos pesaba más que la amistad con los muertos. «Lo siento mucho, doña Rosario», dijo Jacinto con voz ronca, sin atreverse a mirarla a los ojos. «La patrona dio la orden. Dice que la casa es para los trabajadores activos y que usted ya no tiene derecho a estar aquí. Tengo instrucciones de asegurar la propiedad antes del anochecer». Rosario no discutió, no gritó ni suplicó. Simplemente lo miró con una intensidad que hizo que el hombre retrocediera un paso instintivamente. «No vengo a quedarme, Jacinto, solo vengo por lo que es mío. La ropa de mis hijas, mis ollas y el retrato de mi boda. Todo lo demás, los muebles que ella compró, las paredes que ella pagó, se los pueden quedar, que se atragante con ellos». El capataz asintió y se hizo a un lado, dándoles paso con un gesto mudo. «Tienen una hora», murmuró, como si estuviera concediéndoles un favor ilegal. Rosario empujó la puerta y el chirrido de las bisagras oxidadas sonó como un lamento. El interior de la casa estaba tal como lo habían dejado la noche anterior, detenido en el tiempo. La taza de café de Mateo seguía sobre la mesa, con el líquido ya evaporado y una aureola oscura en el fondo. Su camisa de trabajo colgaba del respaldo de la silla, conservando aún la forma de su espalda. El olor a leña quemada y a tabaco dulce, el olor inconfundible de él, llenaba el espacio, golpeando a Rosario con una violencia sensorial que la hizo tambalearse por un segundo, obligándola a apoyarse en el marco de la puerta para no caer. No hubo tiempo para el duelo dentro de esas 4 paredes. Con una eficiencia militar nacida de la desesperación, Rosario comenzó a dar órdenes. Clara buscó los costales de yute que usaban para el maíz y empezaron a llenarlos. Ropa remendada, un par de zapatos viejos, las cobijas de lana que ella misma había tejido, los utensilios de cocina más indispensables. Cada objeto que tocaban era un recuerdo que dolía, pero también una herramienta para la supervivencia. No se llevaron nada que pudiera ser reclamado por la hacienda, ni la platería barata, ni los candelabros, ni siquiera las herramientas de campo de Mateo. Rosario quería salir de allí limpia, sin deberle ni un centavo a la mujer que las había despreciado, cargando solo con el peso de su propia historia. Mientras empacaban, Rosario encontró bajo el colchón una pequeña caja de hojalata oxidada. Dentro estaban los pocos ahorros que Mateo había logrado esconder de la contabilidad de su madre. Unas cuantas monedas de plata y un anillo de oro que perteneció a su abuela paterna, una mujer que, según contaban, también había sufrido por amor. Rosario guardó la caja en su seno, sintiendo el metal frío contra su piel caliente. Ese pequeño tesoro era todo lo que tenían para enfrentar el mundo, la única barrera entre sus hijas y el hambre absoluta. No era mucho, pero era un secreto, y en tiempos de guerra los secretos valen más que las armas. Salieron de la casa exactamente 50 minutos después. Cada una de las niñas cargaba un bulto acorde a su tamaño, pareciendo pequeñas hormigas obreras expulsadas de su hormiguero. Rosario cargaba el bulto más pesado a la espalda y a Valentina en brazos. Jacinto seguía en la puerta, vigilando el reloj de bolsillo que colgaba de su chaleco. Al verlas salir, hizo una señal a los peones, quienes inmediatamente se adelantaron para cerrar la puerta y colocar un candado grueso y nuevo sobre la aldaba. El sonido metálico del cierre, clac, resonó en el aire de la tarde como un disparo, cortando definitivamente el último lazo físico que las unía a ese lugar. Rosario no miró atrás. No quería darle el gusto a nadie de verla llorar por una casa que nunca había sido verdaderamente suya. Caminaron hacia el camino real, alejándose de los terrenos de la hacienda San Gabriel. El cielo comenzó a teñirse de violeta y naranja, anunciando la llegada inminente de la noche. El frío de la sierra volvía a bajar, mordiendo la piel expuesta de las niñas. No tenían a dónde ir. El pueblo estaba cerca, pero las puertas estarían cerradas por miedo. Rosario miró hacia el horizonte, hacia las colinas peladas donde se veían las ruinas de un viejo molino harinero que había sido abandonado hacía décadas tras un incendio. Era un lugar que la gente evitaba, diciendo que estaba maldito, lleno de escombros y soledad. Allá, pensó Rosario. Nadie las buscaría allí. Nadie las echaría de un lugar que nadie quería. El trayecto hasta el viejo molino fue silencioso y brutal.
El cansancio físico comenzaba a cobrar su precio. Las piernas de Ana y Lucía temblaban y Clara tropezaba con las piedras del camino, pero ninguna se quejó. Sabían, con esa intuición precoz de los niños que sufren, que quejarse no serviría de nada. Al llegar a las ruinas, la estructura se alzaba como un esqueleto de piedra negra contra la luna naciente. No tenía techo en la mayor parte, pero una sección de la molienda aún conservaba una bóveda de ladrillo intacta. El suelo estaba cubierto de hojas secas y excremento de murciélago, pero estaba seco. Rosario soltó los bultos, acomodó a las niñas en un rincón protegido del viento y se sentó en una piedra, vigilando la entrada. Por primera vez en 2 días, estaban solas, sin miradas que juzgaran, sin órdenes que obedecer. Eran parias, desterradas y pobres, pero mientras miraba las estrellas aparecer a través de los huecos del techo derruido, Rosario sintió una extraña y poderosa sensación de libertad. La oscuridad dentro del viejo molino no era negra, sino de un azul profundo y fantasmal, teñido por la luz de la luna que se filtraba a través de las vigas colapsadas del techo. El viento silbaba entre los arcos de piedra con un sonido que imitaba lamentos humanos, alimentando las leyendas que mantenían al pueblo alejado de aquel lugar. Sin embargo, para Rosario, esos ruidos no eran amenazas, sino canciones de bienvenida de una estructura que, al igual que ella, había sido desechada por inútil y rota. Acomodó las mantas sobre el lecho de hojas secas que había barrido con una rama, creando un nido precario para sus hijas. El frío de la piedra se colaba por debajo, pero el calor de los 4 cuerpos infantiles apretados entre sí generaba una pequeña isla de temperatura vital en medio de la helada nocturna. Ana y Lucía se durmieron rápido, vencidas por el agotamiento emocional de un día que había durado 100 años, pero Clara permanecía despierta, con los ojos abiertos fijos en la oscuridad. «Mamá, ¿aquí viven los fantasmas?», preguntó con un susurro que apenas venció al viento. Rosario se acostó junto a ella, rodeándola con su brazo, y le acarició el cabello sucio de tierra. «No, hija. Los fantasmas de verdad, los que hacen daño, se quedaron en la casa grande, vestidos de seda y bebiendo vino. Aquí solo hay piedras y recuerdos olvidados. Nadie nos va a hacer daño porque nadie quiere entrar aquí». Fue una explicación dura para una niña, pero Rosario había decidido que la verdad sería su única pedagogía a partir de ahora. El hambre volvió a aparecer como un animal persistente en la madrugada. Rosario repartió el último trozo de pan que quedaba, dándoselo a Valentina, que se despertó lloriqueando. Ella misma bebió agua de una cantimplora vieja, sintiendo cómo el líquido helado bajaba por su garganta vacía, engañando al estómago por un rato. Se quedó sentada vigilando la entrada en ruinas, con la espalda apoyada contra una rueda de molino de piedra volcánica que yacía medio enterrada en el suelo. Esa rueda, inmensa y pesada, le pareció un símbolo de su propia vida. Algo diseñado para triturar grano que ahora estaba detenido, esperando una fuerza nueva que lo hiciera girar otra vez. La noche avanzó y los sonidos del campo se intensificaron. El aullido lejano de un coyote hizo que Rosario se tensara, buscando con la mano una piedra contundente que había colocado a su lado. Su cuerpo estaba en alerta máxima, cada músculo listo para saltar. No era el miedo a lo sobrenatural, sino el miedo muy real a los hombres, a que doña Bernarda enviara a alguien para terminar el trabajo y expulsarlas incluso de esa ruina. Pero nadie vino. La soledad del molino era su mejor defensa. La superstición del pueblo jugaba a su favor. Nadie se atrevía a acercarse de noche a las piedras malditas, regalándoles una seguridad irónica que ningún candado de hierro podría haberles dado. Cuando el sol comenzó a despuntar, tiñendo de rosa las paredes cubiertas de musgo, el lugar reveló su verdadera cara. No era un sitio de terror, sino de una belleza salvaje y melancólica. Las enredaderas habían abrazado la mampostería y pequeñas flores amarillas crecían en las grietas del piso. Rosario se levantó con el cuerpo dolorido, las articulaciones rígidas por la humedad, pero con la mente clara. Miró a sus hijas durmiendo entre las ruinas y no sintió lástima, sino una determinación feroz. Habían sobrevivido a la primera noche. El mundo no se había acabado. Ahora tocaba la parte más difícil,
demostrarle a ese mundo que no necesitaban su permiso para existir. La primera tarea fue buscar agua. Rosario tomó el cubo de metal abollado y caminó hacia el arroyo que corría detrás del molino, una vertiente de agua cristalina que bajaba de la sierra. Al sumergir las manos en la corriente helada para lavarse la cara, sintió que se quitaba la suciedad del velorio, la humillación del camino y el polvo de la derrota. El agua estaba tan fría que le entumeció los dedos, provocando un dolor agudo y punzante, pero lo recibió con gusto. Era un dolor limpio, natural, que la despertaba y la hacía sentirse viva. Llenó el cubo y regresó caminando con paso firme, equilibrando el peso con la gracia de quien ha cargado la vida entera a cuestas. Al regresar, encontró a Clara intentando encender una pequeña fogata con ramas secas y un pedernal viejo que Mateo le había enseñado a usar. La niña soplaba con fuerza sobre las brasas tímidas, con las mejillas infladas y rojas por el esfuerzo. Rosario dejó el agua y se arrodilló junto a ella, ayudándola a proteger la llama del viento con sus manos ahuecadas. Cuando el fuego finalmente prendió, crepitando alegremente, madre e hija se miraron y sonrieron. Fue una sonrisa cómplice, de sobrevivientes. Ese pequeño fuego no solo calentaría el agua, era la primera señal de civilización en su nuevo hogar, la primera victoria contra el caos. Pero el fuego no quita el hambre, y la despensa estaba vacía. Rosario sabía que no podía ir al pueblo a pedir fiado. Las tiendas tendrían orden de no venderle. Tendría que recurrir a la tierra. Recordó que Mateo le había hablado de unos árboles frutales silvestres que crecían cerca del molino, vestigios de un antiguo huerto abandonado. Dejó a Clara a cargo de las más pequeñas y salió a recolectar. Encontró higos chumbos y algunas vainas de mezquite comestibles. No era un banquete, pero era comida. Mientras recogía los frutos espinosos con cuidado, se prometió a sí misma que sus hijas nunca volverían a depender de la caridad de nadie. Fue al mediodía cuando ocurrió lo inesperado. Un grupo de mujeres del pueblo apareció en el sendero que llevaba al molino. No venían con las manos vacías, pero tampoco se acercaron demasiado. Se detuvieron a una distancia prudente y dejaron varios bultos en el suelo. Una canasta con tortillas, frijoles en olla de barro, mantas y algo de ropa. No dijeron nada, no esperaron agradecimientos. Simplemente dejaron las cosas y se dieron la vuelta rápidamente, mirando hacia los lados con temor a ser vistas. Era la solidaridad clandestina de las mujeres, esa red invisible que se teje en silencio cuando los hombres y los poderosos imponen la crueldad. Rosario esperó a que se alejaran para recoger las ofrendas. Al levantar la canasta, encontró una nota arrugada escondida entre las tortillas. Estaba escrita con letra torpe, seguramente por alguien que apenas sabía escribir. Decía: «El patrón Mateo era bueno, Dios no duerme». Esas 6 palabras fueron combustible puro para el alma de Rosario. Comieron como reinas sentadas en las piedras, saboreando cada bocado como si fuera el manjar más exquisito. Con el estómago lleno y el sol calentando las piedras, el miedo comenzó a disiparse. Desde esa colina olvidada, Rosario miró hacia abajo, hacia las tierras de la hacienda que se extendían verdes y ricas, y juró que algún día ella y sus hijas mirarían a doña Bernarda desde arriba, no con odio, sino con la victoria de haber florecido en el desierto. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas tejieron una rutina de supervivencia áspera, pero sólida, entre las paredes derrumbadas del viejo molino. Rosario aprendió a leer el lenguaje de esa nueva vida con la misma rapidez con la que antes leía los caprichos del clima para la siembra. Se levantaba mucho antes de que el sol despuntara, cuando la niebla todavía se arrastraba baja sobre los campos como un animal perezoso, y comenzaba la faena interminable de mantener a sus hijas con vida. Acomodó piedras sueltas para cerrar los huecos más grandes de los muros, trenzó juncos del río para hacer esteras que aislaran del frío suelo y convirtió las latas oxidadas encontradas entre los escombros en macetas donde sembró hierbas medicinales. No había descanso, ni domingos, ni momentos de ocio. Cada minuto que no se dedicaba a trabajar era un minuto que el hambre ganaba, y Rosario no estaba dispuesta a cederle ni un centímetro a la miseria.
La noticia de su resistencia llegó a oídos de doña Bernarda, quien, encerrada en su mansión, recibía los informes de Jacinto con una mezcla de incredulidad y furia creciente. La matriarca había calculado que el hambre y el frío quebrarían el orgullo de su nuera en 3 días, obligándola a marcharse del pueblo para siempre o a venir a pedir perdón de rodillas. Al saber que seguían allí, habitando las ruinas como fantasmas obstinados, su rencor se endureció. Dictó entonces una sentencia económica. Prohibió terminantemente a cualquier comerciante de San Juan del Río venderle insumos a Rosario o comprarle cualquier producto. Quien ayude a esa mujer, sentenció ante los tenderos reunidos en la plaza, se convierte en enemigo de la hacienda San Gabriel. Y en un pueblo donde la hacienda era dueña de casi todo, esa amenaza equivalía a una condena de muerte social. Pero el hambre agudiza el ingenio y la necesidad borra la vergüenza. Al verse con las puertas del comercio cerradas, Rosario miró hacia el camino real, esa vía polvorienta por donde pasaban las diligencias y los viajeros que iban hacia la capital, gente que no conocía a los Almazán ni temía sus represalias. Bajó al río con sus hijas, cargando los pocos jabones que le quedaban y mucha ceniza, y estableció un lavadero improvisado en una curva del afluente. Ofreció lavar la ropa de los viajeros, de los arrieros y de los comerciantes forasteros mientras ellos descansaban o abrevaban sus bestias. Era un trabajo brutal. El agua de la sierra bajaba helada, cortando la piel de sus manos como si fueran navajas líquidas, entumeciendo sus dedos hasta que perdían la sensibilidad y se tornaban de un color violáceo alarmante. Clara, a pesar de su corta edad, se negó a quedarse mirando. Se arremangó el vestido hasta las rodillas y se metió al agua junto a su madre, frotando camisas sucias de sudor y polvo ajeno contra las piedras del río. Rosario intentó detenerla al principio, queriendo preservar la infancia de su hija un poco más, pero la mirada determinada de la niña la detuvo. Vio en esos ojos oscuros la misma terquedad de Mateo, esa fuerza tranquila que no acepta un no por respuesta cuando se trata de proteger a la familia. Trabajaron juntas en silencio, madre e hija, con el ritmo del agua y el sonido de la ropa golpeando la piedra, marcando el compás de sus días. Sus espaldas dolían al final de la jornada, un ardor muscular profundo y constante, pero cada moneda que recibían de los extraños era una victoria contra la tiranía de la hacienda. La estrategia de asfixia de doña Bernarda comenzó a tener el efecto contrario al deseado. El pueblo, al ver la crueldad implacable de la patrona contra una mujer sola y trabajadora, empezó a sentir un rechazo silencioso hacia la casa grande. Ya no la saludaban con la misma reverencia al pasar. Los sombreros se levantaban con lentitud. Las miradas se desviaban. Por las noches, cuando la oscuridad permitía el anonimato, aparecían más ofrendas en la entrada del molino. Un saco de maíz, unas gallinas vivas atadas por las patas, un frasco de miel. Eran actos de rebelión minúscula, granos de arena que juntos formaban una montaña de solidaridad que Bernarda no podía derribar porque no tenía rostro. La bruja del molino, como algunos empezaron a llamar a Rosario con respeto, no estaba sola. Tenía al pueblo de su lado, aunque fuera en la clandestinidad de las sombras. Mientras tanto, en la mansión, el ambiente se volvía irrespirable. Los sirvientes caminaban de puntillas, temerosos de despertar la ira de una patrona que se quedaba despierta hasta altas horas de la madrugada, paseando por los pasillos vacíos. Bernarda había envejecido 10 años en un mes. La ausencia de Mateo, que antes llenaba con su orgullo de madre controladora, ahora era un hueco enorme que resonaba con el eco de sus propias culpas. Se sentaba a la mesa larga del comedor, servida con la mejor vajilla para una sola persona, y la comida se le hacía ceniza en la boca. Miraba el retrato al óleo de su hijo colgado sobre la chimenea y le parecía que los ojos pintados la juzgaban, que la expresión del rostro había cambiado de la serenidad a la acusación. La soledad, esa que ella había deseado para Rosario, se había instalado en su propia casa como una huésped indeseada y voraz. Una tarde, el destino quiso cruzar sus caminos de nuevo. Bernarda regresaba en su carruaje de una visita al notario en la ciudad vecina, cuando una rueda se atascó en un bache profundo cerca del río, justo donde Rosario y las niñas trabajaban.
El coche se ladeó peligrosamente y los caballos relincharon asustados. Mientras el cochero y el lacayo luchaban por liberar la rueda del barro, Bernarda bajó la ventanilla para tomar aire, sintiéndose mareada por el encierro. Sus ojos se toparon, a menos de 10 metros, con la figura de Valentina jugando en la orilla. La niña, ajena al drama, construía una torre con piedras de río, tarareando una canción que Mateo solía cantar. El tiempo se detuvo para la anciana. Vio en el perfil de la niña, en la forma de su nariz y en el remolino rebelde de su cabello, la viva imagen de su hijo a esa misma edad. Fue un golpe directo al corazón, más fuerte que cualquier dolor físico. Esa criatura sucia y mal vestida, que jugaba con piedras en lugar de muñecas de porcelana, llevaba su sangre, sus gestos, la inmortalidad de su apellido. Bernarda sintió un impulso irracional de llamarla, de bajar del coche y tocar esa cara para asegurarse de que no era una alucinación provocada por la fiebre de su remordimiento. Su mano enguantada se levantó hacia el cristal, temblando, pero el orgullo, ese viejo carcelero, la detuvo a medio camino. Rosario, que estaba enjuagando una sábana, sintió la mirada. Alzó la vista y vio el rostro pálido de su suegra enmarcado en la ventanilla del carruaje. No bajó la cabeza. Se irguió, secándose las manos en el delantal, y sostuvo la mirada de la anciana. No hubo odio en sus ojos, solo una tranquilidad inmensa, la tranquilidad de quien no debe nada y no teme a nada. Valentina, al notar la tensión, corrió a abrazar las piernas de su madre, mirando con curiosidad a la señora triste del coche negro. Esa imagen, madre e hija unidas, fuertes, libres bajo el sol, contrastaba dolorosamente con la figura encogida y oscura de Bernarda dentro de su caja de terciopelo. Finalmente, el cochero logró liberar la rueda con un crujido de madera y fango. «Está listo, patrona», gritó rompiendo el hechizo. Bernarda asintió levemente, sin dejar de mirar a la niña, y subió el cristal con lentitud, como si estuviera cerrando la tapa de un ataúd. El carruaje se alejó, pero algo había cambiado. La armadura de hielo de la matriarca había sufrido una grieta irreparable. Esa noche, por primera vez desde el entierro, Bernarda no cenó. Se encerró en el despacho de Mateo, rodeada de sus libros y sus papeles, y lloró. No un llanto a gritos, sino un llanto seco y doloroso. El llanto de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que ha ganado todas las batallas equivocadas y ha perdido lo único que realmente importaba. El viento de noviembre llegó a San Juan del Río cargado con un aroma dulce y terroso, ese perfume inconfundible de la flor de cempasúchil que anuncia que la frontera entre los vivos y los muertos se ha vuelto delgada como un velo de novia. Era el primer día de muertos sin Mateo, y el pueblo, sin que nadie lo organizara oficialmente, decidió que la fiesta no sería en el cementerio de lápidas grises, sino en el cruce de caminos. Desde la mañana, caravanas de vecinos llegaron al viejo ahuehuete cargando brazadas de flores naranjas que parecían pedazos de sol atrapados en tallos verdes. No iban por obligación ni por quedar bien con un patrón. Iban porque la tumba solitaria de Mateo se había convertido en un altar de la resistencia, un símbolo de que el amor, cuando es verdadero, florece mejor en la tierra libre que en las macetas de oro. Rosario y sus hijas habían pasado la noche anterior preparando ofrendas sencillas. Pan de muerto amasado con sus propias manos, calabaza en tacha endulzada con piloncillo y calaveritas de azúcar toscas pero alegres. Al llegar al árbol, se quedaron mudas ante el espectáculo. La base del tronco gigantesco había desaparecido bajo un mar de pétalos anaranjados y velas de cera blanca que parpadeaban contra el viento de la sierra. La gente había traído mole, arroz, tamales y tequila, colocando todo sobre manteles bordados extendidos en el suelo. No era un lugar de llanto lúgubre, sino de memoria viva. Había música de guitarra, risas de niños corriendo y un calor humano que derretía el frío del otoño, creando una burbuja de luz en medio del campo oscuro. En contraste, la capilla privada de la hacienda San Gabriel permanecía en una penumbra sepulcral, iluminada apenas por 4 cirios importados que ardían sin entusiasmo. Doña Bernarda estaba arrodillada en su reclinatorio de terciopelo, intentando rezar un rosario que se le trababa en los labios.
El silencio de la mansión era absoluto, opresivo, casi acusatorio. No había visitas, ni flores frescas, ni olor a comida casera. Sus antepasados, encerrados en nichos de mármol de Carrara, parecían observarla con frialdad desde las sombras. Por primera vez, la anciana sintió el peso aplastante de su propia exclusividad. Había construido una fortaleza tan alta para separar a su familia de la chusma, que se había quedado encerrada dentro, sola con sus fantasmas y su orgullo intacto, pero inútil. El sonido de la música y el murmullo de la gente llegaba hasta la hacienda traído por el viento, una melodía lejana que se colaba por los vitrales de la capilla como una invitación prohibida. Bernarda intentó ignorarlo, cerrar los ojos y concentrarse en sus litanias, pero el latido de la vida allá afuera era más fuerte que su terquedad. Se levantó con las rodillas doloridas y caminó hacia el ventanal que daba al valle. A lo lejos, bajo la copa inmensa del ahuehuete, vio el resplandor de cientos de velas, un incendio de fe que desafiaba la oscuridad de su propiedad. Vio las siluetas de la gente, pequeñas y unidas, y sintió una punzada de envidia tan aguda que la asustó. Allá estaba su hijo. Allá estaba su sangre, y ella estaba aquí, cuidando piedras frías. Sin llamar a nadie, sin pedir su carruaje ni despertar a la servidumbre, doña Bernarda hizo algo que no había hecho en 40 años. Salió de su casa a pie, sola y en la oscuridad. Se cubrió con un chal negro de lana fina y tomó su bastón, abriendo la puerta lateral del jardín que daba al campo. El camino estaba irregular y sus zapatos de tacón se hundían en la tierra blanda, pero no se detuvo. Caminó guiada por la luz del árbol, como una polilla atraída por el fuego, sintiendo el frío de la noche colarse bajo sus ropas elegantes. Cada paso que la alejaba de la mansión era una derrota a su vanidad, pero una victoria para esa abuela secreta que gritaba dentro de su pecho, desesperada por ver, aunque fuera de lejos, los rostros de las niñas que llevaban los ojos de Mateo. Al acercarse al círculo de luz, el olor a copal y a leña quemada la envolvió, despertando recuerdos de su propia infancia antes de que el dinero endureciera su corazón. Se detuvo en el borde de la multitud, oculta por las sombras de los maizales secos, observando la escena como una intrusa en su propia tierra. Vio a Rosario sirviendo café de olla a los ancianos, riendo con una serenidad que la hacienda nunca le había dado. Vio a Clara y a las gemelas arreglando las flores, y a la pequeña Valentina sentada junto a la cruz de madera, hablándole a la tierra como si su padre pudiera escucharla. No parecían muertas de hambre, ni mendigas. Brillaban con una dignidad que el dinero no podía comprar, vestidas con ropas sencillas pero limpias, reinas de su propio mundo. Un perro ladró hacia la oscuridad donde se escondía Bernarda, y algunas cabezas giraron. El murmullo de las conversaciones fue bajando de volumen poco a poco, como una ola que retrocede, hasta que se hizo un silencio tenso. La gente comenzó a apartarse lentamente, abriendo un pasillo espontáneo, no por miedo esta vez, sino por la extrañeza de ver a la patrona allí, de pie en el barro, sin escoltas y con el dobladillo del vestido sucio. Bernarda sintió cientos de ojos clavados en ella, juzgándola, pero no retrocedió. Ya no podía volver atrás. La soledad de su capilla era un infierno al que no estaba dispuesta a regresar esa noche. Dio un paso adelante, entrando en el círculo de luz, quedando expuesta ante el pueblo que había despreciado. Rosario, que estaba arrodillada acomodando una vela, levantó la vista. Al ver a su suegra se puso de pie despacio, limpiándose las manos en el delantal. No hubo odio en su gesto, ni tampoco sumisión. Se paró frente a la tumba de su esposo, bloqueando instintivamente a sus hijas con su cuerpo, protegiendo su territorio sagrado. Las dos mujeres se miraron a los ojos a través del humo del copal y las llamas de las velas. Una representaba el poder que se desmoronaba, la otra la fuerza que nacía de la nada. El viento agitó las ramas del ahuehuete sobre sus cabezas, y las hojas susurraron como si el mismo Mateo estuviera conteniendo el aliento, esperando a ver si su madre venía a destruir o a rendirse. Doña Bernarda miró la tumba. No había mármol, solo tierra negra, flores de campo y piedras de río, formando un contorno amoroso. En el centro,
una foto vieja de Mateo, sonriendo como nunca sonreía en los retratos oficiales de la sala. La anciana sintió que se le doblaban las piernas. Esa tumba tenía más vida que toda su mansión. Miró a Valentina, que se asomaba tímidamente detrás de las faldas de Rosario, y vio que la niña sostenía una calaverita de azúcar extra en la mano. El orgullo de Bernarda luchó una última batalla brutal contra su dolor, un conflicto interno que se reflejó en los temblores de su mano sobre la empuñadura del bastón. «No vengo a pelear», dijo Bernarda finalmente, y su voz sonó rota, despojada de su habitual tono de mando, casi irreconocible. Vengo porque él también era mi hijo, y porque en mi casa hace mucho frío». La confesión cayó sobre el grupo como una piedra en un lago quieto. Rosario la estudió por un momento eterno, buscando alguna trampa, algún indicio de la antigua arrogancia. Pero solo vio a una mujer vieja, cansada y terriblemente sola, derrotada por la verdad que Mateo le había lanzado desde la muerte. Rosario dio un paso al lado, dejando libre el acceso a la cruz, y miró a sus hijas. Era el momento de decidir si la espiral de odio terminaba esa noche o continuaba para siempre. Rosario respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire ahumado de la noche, y sintió que el rencor que había cargado durante meses se disolvía, no por debilidad, sino por la certeza de su propia fuerza. Entendió que devolver odio con odio solo envenenaría el corazón de sus hijas, perpetuando una cadena de dolor que Mateo había intentado romper con su último aliento. Con un movimiento lento y deliberado, se hizo a un lado, abriendo el camino hacia el altar improvisado. No inclinó la cabeza, ni hizo una reverencia. Se mantuvo erguida, mirando a la anciana a los ojos como una igual. «Acérquese, doña Bernarda», dijo con voz tranquila, que resonó más fuerte que cualquier grito. «Aquí la tierra es de todos y la muerte no pide apellidos. Si viene en paz a honrar a su hijo, nadie le impedirá el paso». La matriarca avanzó con pasos vacilantes, apoyándose pesadamente en su bastón de ébano, sintiendo cómo sus zapatos finos se hundían en el barro que tanto despreciaba. Cada metro que recorría era una humillación para su orgullo de hacendada, pero un bálsamo necesario para su alma de madre. Al llegar frente a la cruz de madera, Bernarda hizo algo que nadie en San Juan del Río pensó ver jamás. Soltó el bastón, dejándolo caer al suelo, y con un gemido de dolor en sus articulaciones viejas, se arrodilló en la tierra sucia. No le importó que el terciopelo de su vestido se manchara, ni que las piedras le lastimaran las rodillas. Estaba, por fin, a la misma altura que su hijo, a la misma altura que la mujer que lo había amado, nivelada por el peso universal del duelo. Con manos temblorosas, Bernarda tocó la fotografía de Mateo, acariciando el papel como si fuera la piel tibia de aquel niño que alguna vez corrió por los pasillos de su casa. Las lágrimas, que había contenido durante el velorio oficial para mantener la compostura, brotaron ahora sin control, silenciosas y amargas. Lloraba por la muerte de él, sí, pero también lloraba por el tiempo perdido, por los años de distanciamiento que ella misma había provocado con su rigidez. Se dio cuenta allí, bajo la luz de las velas y rodeada de campesinos, que su inmensa fortuna no le servía para comprar un minuto más de vida, ni para llenar el vacío inmenso que sentía en el pecho. Fue entonces cuando Valentina, que había estado observando todo con sus grandes ojos oscuros, se soltó de la falda de su madre. La niña no entendía de herencias ni de rencores antiguos, solo veía a una señora mayor llorando, algo que en su inocencia requería consuelo inmediato. Se acercó a Bernarda con pasos cortos y firmes, llevando en sus manos la calaverita de azúcar que había estado guardando. Sin decir una palabra, extendió su mano pequeña y ofreció el dulce a la anciana. Fue un gesto simple, brutalmente humano, que cortó la tensión del aire como un cuchillo caliente atraviesa la manteca. Bernarda levantó la vista y se encontró con los ojos de su hijo clavados en el rostro de su nieta. El parecido era innegable, una firma genética que ninguna disputa legal podía borrar. La anciana tomó la calaverita con una mano y con la otra, envuelta en un guante de encaje negro, tocó la mejilla de la niña. Sus dedos, acostumbrados a dar órdenes y señalar faltas, temblaron al sentir la suavidad de la piel joven. «Valentina», susurró, pronunciando el nombre por primera vez,
reconociendo su existencia, validando su sangre. En ese toque, el muro de hielo que separaba a la hacienda del molino se derritió para siempre. El pueblo observaba en un silencio reverencial. No hubo aplausos ni vítores, porque el momento era demasiado sagrado para el ruido. Los hombres se quitaron los sombreros y las mujeres se persignaron, testigos de un milagro que no necesitaba santos. Rosario miró la escena con una mezcla de alivio y melancolía. Sabía que ese acercamiento no borraría mágicamente el pasado, ni les devolvería la casa, ni traería a Mateo de vuelta, pero significaba que sus hijas ya no serían nadie. Habían sido reconocidas, no por un decreto judicial, sino por la fuerza inevitable de la verdad. Habían ganado la guerra sin disparar una sola bala, usando solo la dignidad como escudo. La noche continuó, pero el ambiente había cambiado. Bernarda no se quedó mucho tiempo más. Su cuerpo y su espíritu no aguantaban tanta intensidad. Se levantó con ayuda de Rosario, un contacto físico que selló la tregua, y antes de irse, miró a su nuera. No hubo pedido de perdón explícito. Las palabras eran demasiado difíciles para una mujer de su alcurnia, pero hubo un asentimiento, una mirada de respeto entre dos madres que compartían una pérdida. Bernarda recogió su bastón y caminó de regreso hacia la oscuridad de la hacienda, pero ya no iba tan erguida ni tan sola. Llevaba consigo la imagen de sus nietas y el sabor dulce y triste de la reconciliación. Los años pasaron sobre San Juan del Río. Rosario nunca regresó a vivir a la mansión, ni aceptó el dinero que Bernarda intentó enviarle meses después. Se quedó en el viejo molino, que con el tiempo y el trabajo duro transformó en una casa digna y llena de flores, famosa en la región por sus tejidos y sus remedios. Las niñas crecieron fuertes y libres, educadas con los libros que su abuela, en una concesión silenciosa, empezó a enviarles cada semana, pero con los valores de la tierra que su madre les inculcó. Doña Bernarda murió 5 años después, sola en su cama, pero con una foto de las 4 niñas en su mesa de noche. El día de su entierro, Rosario y sus hijas bajaron al pueblo. No para reclamar la herencia, que finalmente fue dividida y en parte donada al pueblo, según un testamento reformado, sino para despedirla. Caminaron detrás del féretro, no como parientes pobres, sino como las únicas sobrevivientes de un linaje que había aprendido, demasiado tarde, que el orgullo es un mal compañero de viaje. La gente las miraba con respeto, no por su apellido, sino por quienes eran. Mateo, desde su tumba bajo el Ahuehuete, que ahora era un lugar de peregrinación para los enamorados del pueblo, seguramente sonreía. Esta historia nos enseña que la verdadera nobleza no se hereda con la sangre, sino que se forja en el carácter. Rosario demostró que una madre con dignidad es más poderosa que cualquier imperio, y que al final la justicia divina no llega con rayos y truenos, sino con la paciencia del agua que rompe la piedra. Las puertas de roble pueden cerrarse, pero el corazón humano, cuando es valiente, siempre encuentra una ventana por donde entre la luz. Mateo descansó donde quiso, y sus hijas florecieron donde nadie creía que pudieran hacerlo, recordándonos que el amor es la única herencia que la muerte no puede arrebatarnos.